Hablar de Bolivia con una taza de café, con Natalia Aparicio. En ese cuidado de la casa común, que pareciera se ha convertido ya en un lema bonito, pero un poquito hueco, porque tiene que haber acción, ¿no es cierto?, en ese cuidado de la casa común. No solamente puede ser un discurso vacío. Y para abordar esta temática, en esta ocasión tenemos una invitada a quien le doy la cordial bienvenida, además una compañera de la universidad, Karina Sauma. Ella es directora de comunicación de Fundación Amigos de la Naturaleza, la FAN, es comunicadora social, especialista en dirección comercial y marketing, es la productora del Festival Internacional de Cine Verde. Asimismo, ha liderado producciones audiovisuales vinculados al desarrollo sostenible. Karina, es un placer compartir micrófonos contigo en este espacio. Lourdes, bienvenida. Qué gusto, gracias por la invitación y bueno, mandarle buenas vibras a Natalia para Sí. que se mejore. Y sí, muy feliz y contenta de estar acá en esta casa. Y gracias por la invitación para poder aportar en algo, en lo que se pueda. Sí, bueno, también de pronto hay que mencionar que teníamos una contraparte. Estaba invitado don Vidal Gómez, ex ejecutivo de la Confederación Sindical de Campesinos, o mejor dicho, de Comunidades Interculturales de Bolivia, pero algunos aspectos urgentes le han impedido estar presente con nosotros, y obviamente era importante conocer su criterio porque es cierto que hay una carga sobre los interculturales en el tema del cuidado de la casa común, pero también hay que lecturar otros aspectos que tienen que ver con el trabajo que ellos realizan y que también de pronto pasa por un trabajo de capacitación y prevención, porque no podemos dar por sentado también que afecta a la casa común si no se hace esta tarea, ¿no es cierto? Yo creo que he tenido una experiencia, lo comentamos más adelante también en este tema, Karina. Y bueno, sin más, amigos, amigas, oyentes, arrancamos. Y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes también, por favor, estamos por la página de Facebook del Grupo Fides y los invitamos a todas y todos también a hacer algunas preguntas y nosotros estaremos aquí con Karina respondiendo a las mismas. También a la gente que nos sigue por YouTube en el Grupo Fides, estamos aquí con Hablando de Bolivia con una taza de café. Karina, cuando hablamos de casa común, ¿qué se te viene a la mente? A ver, la casa grande es donde verdaderamente es el entorno, nuestra vida, nuestra comunidad, y debemos aprender a vivir en ella. Yo creo que una de las urgencias de esta época es aprender a vivir en esta casa grande, ¿no? Hemos tomado esa cultura de no importa si lo destrozo, no importa si destruyo, no importa, total es grande y voy a poder, y tengo demasiado para Exacto. poder usar, y no nos damos cuenta que poco a poco se está reduciendo ese espacio, y bueno, la casa grande es poder vivir en ese entorno natural que nos da la naturaleza, la madre tierra, ¿no? Seguro que sí, y desde luego también es importante hacer referencia a algunos datos en relación al cuidado de la casa común y esta otra parte que pues riñe obviamente con ese cuidado, porque hablamos de una pérdida de bosque nativo en el mundo. Por ejemplo, en 2024 nuestro país perdió 1.8 millones de hectáreas de bosque y el 83% de esa destrucción, 1.5 millones de hectáreas, ha sido principalmente bosque primario, ¿no? Son datos realmente alarmantes. A nivel mundial, los datos son desalentadores. Se disparó a máximos históricos en 2024, impulsada por un aumento de los incendios. Solo la pérdida de bosques tropicales primarios alcanzó los 6.7 millones de hectáreas, casi el doble de 2023. En el gobierno de Bolsonaro, en Brasil, por ejemplo, la Amazonía se vio severamente afectada Sí. por la devastación, la deforestación y los incendios,
¿no? Entonces, imagínate el impacto tomando en cuenta la importancia que tiene la Amazonía, no para nosotros que estamos cerca de la Amazonía o estamos en la Amazonía, sino para el mundo. Somos un país eminentemente amazónico. Exacto, pero para el mundo. Exactamente, pero Bolivia tiene un territorio amazónico bastante grande. Entonces, cuando hablas de deforestación, y a veces uno escucha y dice, está muy lejano. Santa Cruz es el departamento con mayor deforestación. Ese es un dato que deberíamos también entenderlo y darle una prioridad alta. No puede ser que ocurre casi el 79% de la deforestación en el departamento de Santa Cruz. Entonces, seguido de Beni. Claro, pero estamos a la cabeza. Bolivia está en el podio a nivel mundial del país con mayor deforestación. Estamos entre los 3. Entonces, pero creo que eso hay que entenderlo desde... Sí, hay un tema grande de manejo, de prácticas y demás. Hay un tema muy grande de entender esto de el desarrollo, el famoso modelo de desarrollo. Así es. Y también hay que entender que podemos tener un desarrollo con conservación. ¿Sí? Exacto. Que es un poco la mirada que tratamos de dejar donde vamos, el decir... Puede existir el desarrollo con conservación, existen buenas prácticas, se pueden hacer buenas prácticas y las comunidades indígenas y campesinas también apuestan por esas buenas prácticas. O sea, a veces no nos damos cuenta que somos quizás los urbanos los que exigimos este consumo masivo cuando deberíamos entender este calendario de la naturaleza, que es el calendario, y comprender que la tierra nos va a dar cuando nos tiene que dar, ¿sí? No más allá de lo que debería dar. Entonces, creo que hay que tener una mirada un poco más conservadora desde el punto de vista de no quiero tocar nada, sino de puedo proteger la naturaleza, la puedo cuidar, podemos vivir en un país totalmente desarrollado, aprovechando todos los recursos naturales que tenemos, pero desde el punto de vista de la conservación de los ecosistemas, ¿no? Una producción sostenible, ¿no? Por supuesto. Hay prácticas muy interesantes en la chiquitanía, por ejemplo, en la cría de ganado. Hay experiencias muy lindas en las que existe conservación, buenas prácticas amigables con la naturaleza, no dañinas, y que eso puede enormemente contribuir a la protección del medio ambiente y lo que estamos diciendo, ¿no? El cuidado de la casa común, que lamentable hoy tiene fallas severas y que las vamos a ir desarrollando a lo largo de este espacio. También en los datos referente a esta situación, Bolivia ha sufrido un incremento del 200% de pérdida arbórea. Eso es un dato bastante fuerte, esto debido a los incendios desde 2024 en adelante, o antes. Quizás un poco antes también, ¿no? Desde el 2019. Sí, un poco antes. Sí, desde el 2019, que han sido los incendios más fuertes que han arrasado literalmente. Hemos tenido picos. Lo que pasa es que, bueno, a ver, 2010... que fue una época de incendios grandes, ¿sí? No habían redes sociales como tuvimos en 2019. Sí. No teníamos ese nivel de difusión como para que todo el mundo se entere de lo que estaba pasando. 2010 fue un año crítico, creo que hay un par de años más también atrás, luego vinieron, si no me equivoco, 2015, y bueno, 2019, que fue verdaderamente grave. Durante la pandemia tuvimos deforestación, tuvimos un alto índice de deforestación, también tuvimos incendios, pero sí se viene teniendo y van a seguir sucediendo también, ¿no? Yo seguro, creo que porque hay un ciclo. Y además hay un tema climático. Exacto. Entonces van a seguir sucediendo estos incendios, estos eventos severos, si lo queremos llamar así, ¿no? Van a seguir sucediendo y lo que debemos trabajar ahí es en estas etapas previas, en este trabajo de prevención, en este trabajo de cómo logramos proteger este territorio para evitar que estos incendios se propaguen y realmente lleguen a destruir grandes extensiones de bosque, de tierra, de lo que te encuentres en ese momento, ¿no? Ahora también hay que ver un aspecto. Existe un ciclo, porque hay maleza que se junta,
la condición climatológica. Atravesamos una cuasi crisis climática, hay sobrecalentamiento actualmente, pero también hay actividades ilegales, como el narcotráfico, por ejemplo. Así es. Y las rutas del narcotráfico que están estrechamente ligadas justamente con estos incendios. Y no lo digo yo, lo dicen ambientalistas, hay reportajes. Sí. Entonces, también esos aspectos hay que mencionarlos. Y ahí esos ya son cosas bastante fuertes, ¿no? Sí, y que bueno. muchas veces hay sectores incluso que como que ni siquiera lo quieren comentar y lo dicen así muy bajito porque sabemos que el narcotráfico es fuerte. Sí, bueno, o sea, tenemos conocimiento, o sea, creo que no es que no. Exacto. Exacto, tenemos conocimiento y han realizado reportajes, hay periodistas que han hecho investigaciones en rutas, si no me equivoco hay un reportaje ganador de un premio ganador que ha sido toda esta ruta del narcotráfico y demás como en zonas cercanas a áreas protegidas, etcétera. Pero como te digo, hay esos dos escenarios, ¿no? Hay ese escenario que estamos hablando de avasallamiento, narcotráfico, etcétera, y tienes el otro escenario donde te preparas las comunidades, trabajas con ellas están preparadas y sobre todo interesadas en cuidar su territorio. Algo que, por ejemplo, el año pasado no se dijo y me gustaría decirlo ahora es, gracias a las cuadrillas de bomberos comunales de Exacto. Quituquiña y varias comunidades en San José y Roboré, los incendios no cruzaron más allá. Y Concepción. Pero no cruzaron gracias a estas cuadrillas de bomberos comunales que ya estaban capacitadas, preparadas, estaban en ese trabajo previo de alistarse para atender la emergencia. No llegaron a una emergencia grande. ¿Por qué? Porque obviamente se habían preparado. Y creo que ese debería ser el camino que deberíamos por lo menos vislumbrar y tratar de hacer en nuestro país, ¿no? O sea, trabajar en la prevención. Yo siempre digo, trabajar en la emergencia, ya estás en las últimas. ¿Ya o sea, qué? ya estás en las últimas. Sí. Entonces, trabajemos en la prevención, trabajemos en este proceso interesante y sobre todo culturalmente respetado, ¿no? O sea, se respeta una cultura, estás respetando un proceso, estás respetando a una comunidad y creo que ese debe ser el camino de ese desarrollo del cual hablas. Claro. Hablas un desarrollo para un país, si somos un país megadiverso, somos un país muy rico, pero si no hablamos de este respeto cultural, de estas prácticas ancestrales, de todo este proceso, ¿de qué desarrollo quieres hablar? ¿De qué desarrollo vamos a hablar? Sí. De un desarrollo que solamente es de unos cuantos, no lo vemos plasmado en todo de largo y ancho del país. Yo, por ejemplo, veía los datos, ahora minería. Quiero que me digas qué comunidad minera tiene un mega hospital. Quiero que me digas. Es que ni siquiera los interculturales que siembran soya tienen uno. Pero vamos a ver el dato de minería, donde tenemos grandes exportaciones, grandes ingresos, millones y millones de dólares. Quiero que me digas qué desarrollo tienen estas comunidades. Y la minería está destrozando el país. Por el contrario, contaminación, daño a la salud. Exacto, entonces ahí es donde ves ese choque real de desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Ninguno. Exactamente. Entonces, creo que es interesante y bueno, no nos va a alcanzar una hora ni una taza de café para esto. Totalmente. Pero creo que es súper interesante el comprender cuál debería ser el camino. Y bueno, nuestro rol también de comunicadores, nuestro rol de los medios de comunicación, las redes sociales, influencers que hoy en día están tan involucrados con estos temas, es poder asesorar y poder dar información que valga la pena para la gente del día a día, ¿no? Totalmente, totalmente. Karina, si hablamos del cuidado de la casa común, ¿cuáles son los aspectos a tu criterio y de la organización a la cual representas? ¿Cuáles son los flagelos más fuertes que dañan esta tarea que deberíamos emprender en la casa común? Si enumeramos. A ver, yo creo que la minería está en el top 1. Sí,
Puede ser que me equivoque, no sé, o sea, no soy la experta ambientalista, pero sí me puede... Pero de pronto también tiene que ver las zonas, ¿no es cierto? Porque si te vas a Occidente, la minería... Pero es también lo más, tienes, es también lo más tienes fuerte. en ese otro lado, solo que con mucho menos ruido, ¿no? Exactamente. Tienes con mucho menos Y ruido. Pero aquí- si hablamos de un top, hablemos de la minería, que es uno de los sectores que más daño le están causando en estos momentos al país, ¿no? Luego tienes este tema de la expansión agrícola, pero ahí hay que entender también de que existen buenas prácticas y que obviamente se busca que se trabaje en estas buenas prácticas y que las comunidades puedan acceder a estos conocimientos y a estas prácticas de cuidar la tierra, ¿no? Pero también tienes a los grandes agroindustriales, ganaderos, la exportación de carne, todo eso también influye a que sea verdaderamente un daño al medio ambiente, ¿no? Porque obviamente estás hablando de grandes hectáreas de deforestación deforestadas para sembrar soya. O sea, no estamos hablando de algo que no se sabe. No, ¿no? O sea, tenemos todo el norte integrado. Claro. No solamente un daño terrible a la tierra, sino estamos hablando de un daño enorme a la población. claro. Con el uso y con el uso irresponsable de los agroquímicos. Es un daño que no podemos tapar el sol con un dedo, es una gran realidad. Tú te vas a los hospitales del norte integrado, date a Montero, y los datos son terribles en cuanto a las afecciones producto del uso de los agroquímicos, porque no tienen Claro. capacitación, ¿no es cierto? Entonces no solamente hay un daño al medio ambiente como tal, sino también a la población. Y eso significa una carga enorme en inversión en salud, porque no son enfermedades. No es un resfrío. No es Exacto. un resfrío. O sea, estamos Entonces la hablando inversión se eleva enormemente también para el propio gobierno. y Claro, para el no, país. estamos hablando, pero ahí, por ejemplo, podríamos hablar de prácticas agroecológicas, ¿no? O sea, este consumo de productos orgánicos. ¿Por qué en otras partes del mundo sí existe y sí funciona? ¿Y por qué nosotros no? Sí, es un poco más caro, eso es indiscutible, pero nos hace falta cultura, nos hace falta educación, porque si tuviéramos esa educación de entender que el consumir un tomate orgánico es bueno para tu salud, te evita ciertas, a la larga, ciertas complicaciones, etcétera, consumes. Entonces estas comunidades que desarrollan estas actividades agroecológicas, por supuesto que van a tener un mejor mercado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que se consuma, lo puede ser un eslogan así un poco medio cliché, pero consume con lo natural, vuelve a lo natural, consume lo nuestro, o sea, consumamos cosas y productos que no estén en esta cadena de destrucción de la tierra y demás, ¿no? Totalmente. Ahora, desde la perspectiva del afán, ¿cómo analizan y cómo proyectan y cómo trabajan esa propuesta del cuidado de la casa común? ¿Cuáles son los tópicos que ustedes siguen? A ver, desde FAN tiene 4 pilares fundamentales o 4 programas, si quieres llamarlo así. Tenemos lo que es bosques y biodiversidad, tenemos lo que es cadenas de valor y desarrollo sostenible, cambio climático y comunidades y ciudades resilientes. El programa de bosques es donde vas a encontrar los datos, es donde hacemos todo el mapeo, todos los análisis, estudios. Ahí trabajamos bastante, estamos trabajando con el tema de deforestación, más biomas agua, más biomas fuego, o sea, todo lo relacionado al estudio y análisis. Ese jane de FAN que siempre ha sido la investigación técnica, la vas a encontrar ahí. En cadenas de valor y producción sostenible trabajamos con comunidades, ¿sí? Ahí es donde hacemos esta cadena. ¿Sí? Trabajamos desde la producción sostenible, estas prácticas regenerativas, se trabaja con comunidades, se apoya en el desarrollo de productos y llegas hasta un nivel que estamos ahora, que es un nivel de gastronomía sostenible, ¿no? Sí, estamos apuntalando bastante el desarrollo de gastronomía sostenible. Que me pareció una idea extraordinaria, hemos conversado con la gente y cómo ese, por ejemplo, es un tema que no se lo explota suficientemente, y me refiero a publicitarlo en realidad, porque eres lo que comes. Y tenemos mucho además, ¿no? Tienes y no lo aprovechas. Sí, tenemos mucho. Y algo que estamos trabajando mucho con las comunidades es esto. O sea, por ejemplo, yuca, harina de yuca, totaí,
Motacú, almendra, Pesoe, que es va para temas de salud, cremas, se está trabajando en este desarrollo y las comunidades han logrado entender que no necesitan salir de su comunidad. O sea, eso es algo también súper importante. Aquí hay un trabajo fuerte de estas comunidades que tienen ese interés de cuidar su territorio, ¿sí? El cuidar su territorio. Almendra Chiquitana hoy en día es un territorio conservado. Gran parte de la almendra es silvestre, sí, obviamente están sembrando y demás, pero gran parte de esa almendra es silvestre. Estamos desarrollando la cadena de Totaí que encuentras en todas partes. Sí. Hoy se está trabajando bastante en la cadena de Totaí. Y bueno, y tienes un montón de productos de la chiquitanía que hoy en día se está haciendo un énfasis bastante en lo que es gastronomía sostenible, gastronomía regenerativa. Por eso al comienzo te comentaba y te decía qué importante es el entender el calendario de la naturaleza. Seguro. ¿Por qué lo mencionamos? O sea, ¿por qué hacemos un énfasis grande en esto? Porque, yo te doy un ejemplo. A vos se te ocurre ir a comer pipián de almendra chiquitana. Quiero pipián. Señora, no hay pipián, porque no es época de almendra. Y vas a salir despotricando contra el restaurante porque no te sirvió pipián de almendra chiquitana. No es época de almendra. No, te doy un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que comprender este proceso. Y este proceso va de la mano con entender a la naturaleza, entender esta armonía y entender que la naturaleza nos da cuando nos tiene que dar, no cuando nosotros queremos que nos dé. Y además es sabia, sabe cuándo darte y por qué. Así es. Entonces, ese trabajo fuerte se hace en cadenas de valor. Luego tienes cambio climático, que son todos los análisis, y bueno, y ahí tienes todo este tema de análisis de créditos de carbono, etcétera. Y comunidades y ciudades resilientes, tenemos ahí un componente urbano bastante grande, que lo hacemos con el Festival de Cine Verde, es uno, pero nuestro componente fuerte ahí es manejo comunitario de fuego. En manejo comunitario de fuego es lo que se trabaja en prevención, atención, preparación, y obviamente estamos en la parte de extinción, que no nos gusta, no deberíamos estar, pero obviamente hay que estar, ¿no? O sea, es un espacio que si me preguntas personalmente, yo digo, no, deberíamos llegar hasta acá, porque ya no debería existir la necesidad de ir a la extinción. Entonces se trabaja mucho con prevención, y el programa de manejo comunitario de fuego es un programa que FAN lo viene desarrollando, ya van a ser 15 años. Hemos sido pioneros en esto, en la Chiquitanía y Amazonía Norte, y lo que veo es que hemos logrado esto que te mencionaba, ¿no? El año pasado muchas comunidades de la Chiquitanía evitaron que el fuego llegue hasta sus tierras, sus sembradíos y demás, a raíz de las cuadrillas de bomberos comunales, porque se conforman cuadrillas. Entonces esos bomberos son capacitados, preparados y ya están listos para la emergencia. Entonces gracias a eso se ha evitado no solamente desgracias de quemarse casas y demás, sino de perder tu sembradío, perder toda tu producción. Y además es todo un proceso. Tú comienzas con la capacitación, despiertas la conciencia de la gente, pero eso tiene un tiempo, porque no puedes estar todo el tiempo golpeando con eso. Luego viene darle las herramientas a la gente para hacer lo que dices, hacer frente al fuego. He escuchado el comentario de algunas personas que viven en zonas vulnerables a los incendios y dicen, nos capacitan a nosotros para no quemar, como si no fuéramos conscientes de que si yo quemo me voy a quemar. Exacto. Se va a quemar mi casa y yo no voy a encender fuego. Pero ¿qué hacen las autoridades para evitar que se inicien incendios provocados por manos que buscan otros intereses? Bueno, también ahí la ley es muy blanda, ¿no? O sea, totalmente blanda. Yo creo que eso 3 centavos por quemar hectárea. Sí, creo que eso es pero resulta que una TCO cae en desgracia con un incendio y obviamente como es una enorme cantidad de tierra, la multa es descomunal. Claro, por eso creo que ahí la ley es, no sé, blanda para unos es así, creo, en el refrán, y dura para otros.
creo que hay que trabajar el tema de la ley, ¿no? O sea, Santa Cruz está trabajando en su ley departamental de manejo de fuego, eso es súper importante, pero creo que el país debe, y yo no he escuchado, te voy a ser honesta, políticas relacionadas a el tema leyes incendiarias. Hasta ahora no he escuchado. Siguen las leyes. Por eso, siguen igual. Entonces, no he visto que exista una predisposición de hacer algo, pero puede ser que esté y que no lo sepa, no estoy al tanto, pero creo que es una época, estamos en abril, mayo es una época donde deberíamos estar verdaderamente ya tomando acción sobre estas leyes, porque deberíamos evitar que sea un año crítico, ¿no? Los eventos climáticos van a suceder, eso tenemos que tenerlo claro. Es un hecho. Es un hecho. Entonces, si sabemos que van a suceder los eventos climáticos, pues tenemos que tener políticas claras, leyes claras para evitar estos provocados, porque también sabemos que van a suceder. Totalmente. Entonces, creo que ahí es no hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Porque justamente hemos tenido una temporada de lluvias desde el año pasado, ha estado húmedo, los incendios también han menguado un poquito de pronto por el factor clima, pero esto no va a ser siempre, ¿no es cierto? Entonces, comienza ya entre la colita de abril, mayo, junio, la temporada seca, y viene con fuerza, ¿no? Cuando viene de lluvia y de ahí viene a época seca, viene con fuerza. Entonces ahí ya se tiene que hacer un trabajo, y creo que de alguna manera la gobernación también ha bajado un poquito la guardia. Si bien recuerdas, cuando entró el gobernador Camacho, instaló inmediatamente la mesa de emergencia que debía abordar el tema de los incendios, porque veníamos también de incendios bastante fuertísimos cuando había comenzado la gestión de Camacho, pero ya ahora que ha regresado nuevamente a su gestión, hemos visto que ha menguado un poco el trabajo en esa línea, pero sí, de pronto la buena noticia en esto también es el hecho de que en 2019 no habían cuerpos de bomberos, y si habían eran recontracontados. De hecho, era el de Santa Cruz, creo. Sí. El creo cuerpo que vino de de bomberos. Cochabamba. Exacto. Sí. Pero ahora ya, principalmente los municipios que tienen, que son vulnerables a los incendios, ya tienen cuerpos de bomberos. Y ese es un gran avance. Yo creo que el avance no solamente es cuerpo de bomberos, o sea, no solamente que hay los bomberos, tienes quebracho, tienes un montón de bomberos voluntarios, pero tienes bomberos comunales. Eso es. Bomberos comunales. Esto es entender claramente que quien está en el territorio es el que va a atender esa emergencia. Hasta que llegue una cuadrilla, hasta que llegue... Es la primera respuesta. Es la primera respuesta. Esa primera respuesta es fundamental para evitar que ese incendio se propague. Obviamente ha sucedido que se les ha ido de las manos y ahí gracias, ha habido toda la atención inmediata de estos terceros, de estos bomberos voluntarios que han logrado llegar. Pero la primera respuesta es prioridad alta ahí, ¿no? Totalmente. En esta primera parte, amigos, amigas, oyentes y quienes nos están viendo también a través de las redes y nos están viendo a través de YouTube, ha sido el dar una mirada también de cómo se trabaja a través de instituciones como FAN en el cuidado de la casa común. Hemos visto estos proyectos que contribuyen a cuidar la casa común. Pero en la segunda parte, después de una pequeña pausa, vamos a ver también las fallas. Y aquí vamos a hablar de los 3 niveles de gobierno. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ya hemos picado un poquito. Falta mayor decisión de parte de las autoridades para afrontar estos temas, pero veamos más. ¿Qué es lo que está sucediendo con la normativa? Las leyes incendiarias hasta el momento continúan. La Asamblea Legislativa Plurinacional va a abordar estos temas. Hacemos una pequeña pausa aquí en Hablemos de Bolivia con una taza de café y enseguidita retornamos. Ya retornamos. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio.
La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para hablar de Bolivia. Con una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Un diálogo sincero sobre nuestras diferencias y coincidencias para mirar el país desde la diversidad. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos este martes 3 de febrero de 7 a 8 de la noche. Hablar de Bolivia con una taza de café. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides abre un nuevo programa para escuchar, analizar y reflexionar sobre los casos y temas que interesan. Sin concesiones. La justicia a debate. Con Mary Vaca. Síguenos desde el lunes 12 de enero, de 4 a 5 de la tarde. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Retornamos. Muchísimas gracias a todos quienes continúan todavía con el Grupo Fides, siguiéndonos por nuestra página de Facebook y también por nuestra página de YouTube y en sintonía también de Radio Fides. Continuamos. Yo me encuentro en estos momentos junto a Karina Sauma de FAN, con quien hemos abordado justamente el tema de el cuidado de la casa común y cómo se pueden hacer buenas prácticas que están de la mano con el desarrollo, con la producción, pero de manera consciente, de manera sostenible, se puede trabajar, pero obviamente necesitamos el compromiso, necesitamos el desprendimiento también de otros sectores para avanzar en esta propuesta. Nos hemos referido a estos pilares con los cuales trabaja la FAN, nos hemos referido a estos aspectos que afectan directamente a el cuidado de la casa común, pero veamos también de dónde, Karina, tendría que venir las políticas claras para cuidar nuestra casa común y no tener pueblos indígenas desesperados por proteger del gobierno, de los gobiernos, las reservas, por ejemplo, como sucede con aquí cerca en Charagua con las reservas en Concepción, en San Matías, protegiendo con lo poco que pueden, y el gobierno pues sin gran colaboración, ¿no? A ver, somos un país eminentemente rico en biodiversidad, ¿no? Entonces, hace muchos años se hizo la Estrategia Nacional de Biodiversidad, 2003, más o menos, si no me equivoco, 2003, algo por ahí. Y tengo entendido que se viene trabajando en esa estrategia nuevamente, pero esas normas de las cuales estás hablando, esas políticas, obviamente tienen que venir de los niveles de Estado, ¿no? O sea, no podemos hacernos aquí de la vista gorda y desligar las obligaciones y responsabilidades a quienes le corresponde. El Estado es el encargado de estas políticas grandes, leyes,
las responsabilidades baja al nivel departamental y obviamente también al gobierno municipal. Creo que tenemos falencias en esta cadena, ¿no? O sea, hay falencias en esta cadena, se necesitan políticas claras sobre lo que es estas metas de reducción de deforestación, estas metas que estamos hablando, que al 2030 vamos a tener deforestación cero. ¿Cuáles son? ¿Cómo vas a lograr esto? ¿Cómo vas a poder lograr esta deforestación cero? ¿A través de qué política? Cuando sabemos que en la Chiquitanía y en otras zonas hay una deforestación a gran escala. Entonces, creo que debemos revisar, y ahora que estamos en una nueva etapa también política, en una nueva etapa de gobierno, creo que es súper importante el tomar en cuenta el tema ambiental y ponerlo en agenda, ¿no? Pero que no solamente vaya por estos temas, sino también tienes temas como los que te mencionaba de el desarrollo de cadenas de valor en comunidades. O sea, ¿por qué no generar? Vos vas a Brasil, no nos vayamos muy lejos, Brasil o Colombia, aquí cerquita, y encuentras un chipilo, que es el plátano, en un empaque de gran desarrollo y que es de exportación. Exacto. Entonces, Perú igual, Colombia igual. Argentina, son experiencias. Exacto, entonces deberíamos agarrar, no necesitamos aprender mucho, o sea, no hay que ir a descubrir grandes conocimientos, sino lo que deberíamos es agarrar estas experiencias, pero ya además las estamos desarrollando en el país. Ya existen experiencias de este manejo de desarrollo de productos de la biodiversidad. Bolivia hace muchos años fuimos nosotros como FAN punto focal del Programa Nacional de Biocomercio. ¿Sí? Ese programa durante mucho tiempo se trabajó mucho en fortalecer la cadena de productos de la biodiversidad. Pasaron los años, en fin, etcétera. Nosotros continuamos, lento, pero continuamos desarrollando estas cadenas. Tienes en Noel que en Porvenir, azaí. Nuestro azaí es mucho mejor que el azaí brasilero. Eso está comprobado. Pero, ¿cuál es el azaí que más se consume? El brasilero. El brasilero. Y pero el boliviano no. ¿Pero por qué? Porque hay todo un desarrollo de marca, hay todo un desarrollo y apoyo. Exacto. Apoyo en todos los niveles para que se consuma ese producto. Y tienes aquí productoras de azaí que pasan las de Caín para llegar con su producto a mercados como Santa Cruz, de pronto llegando desde el Beni, buscando mercados, cuando aquí el mercado está copado del azaí brasilero y realmente exactamente. La APB Porvenir, la Asociación de Productores de Porvenir, realmente tienen una labor que vos dices, wow, o sea, es impresionante. Para llegar a Porvenir por tierra son como 15 horas más o menos, que estás ahícito del Paucerna y demás. La comunidad como tal ha desarrollado tanto la cadena de azaí que la comunidad no quiere moverse, no quiere irse porque verdaderamente ha logrado desarrollar su producto. Pero no tienes una carretera. No tienes una carretera. Y ahí es donde interviene el gobierno. Ahí eso es una carretera que le corresponde. Entonces, desarrollo de caminos, el generar estos eslabones que ayuden a estas comunidades a desarrollar sus productos, a llevar adelante, es donde deberíamos estar hablando y deberíamos poner en agenda, ¿no? O sea, seguir hablando y discutiendo de temas que no vamos a quizás dar solución de un día para otro. Esto sí puedes. Seguro que sí. Esto puedes. Porque tienes en los valles el problema. Semejante producción y la carretera de los valles nunca se mejora. Y todos los años la gente, todos los productores de los valles tienen el mismo problema. No es que es un año. No me digas que es un año. No, por favor. Es todos los años. Todos los años. Que no pueden, y hay temporadas que se quedan no solamente sin sacar su producto. Comunidades y pueblos y zonas que se quedan sin poder desarrollar turismo, ¿sí? Otro gran ingreso para el país que cambiaría totalmente el escenario es el turismo. Es un tema que, por ejemplo, deberíamos priorizar. Tenemos tanto
zona turística, pero damos las condiciones, tenemos los caminos, tenemos los espacios. Llega un turista a un lugar hermoso y maravilloso, puede encontrar un buen alojamiento. Obviamente no lo hay el gran alojamiento. ¿Por qué? Porque tampoco vas a tener una afluencia de turistas todo el tiempo, no tienes carretera, no tienes las condiciones en el camino. O sea, es ahí donde necesitamos entender y comprender. Una apuesta real de parte del gobierno para cristalizar todos estos proyectos que se pueden dar y que obviamente son una respuesta totalmente diferente al desarrollo extractivista. Ahora, ¿cuál debería ser la orientación de un nuevo modelo económico a tu criterio? El que te acabo de contar. Para mí ese modelo... Desde esa perspectiva. Sí, yo creo que el desarrollo con conservación debe venir de la mano de buenas prácticas ecológicas, gastronomía sostenible, turismo. Entendemos que no podemos dejar de lado la gran producción. Por supuesto, no se debe dejar de lado. Pero creo que Bolivia puede desarrollar este camino de la gastronomía, turismo, productos agroecológicos, buena producción, buenas prácticas. Y estoy convencida porque lo ves que el concepto de la economía naranja, ¿no? La economía naranja que mueve, no solamente mueve el tema turístico, sino que ahí mueve cultura. Es todo un movimiento que se engrana con uno, con un tema engranas a un montón. Entonces, creo que creo que ese debería ser el camino que deberíamos apostar y para poder dar otra mirada a Bolivia y salir de este extractivismo que nos está realmente consumiendo. Y que pareciera que es la única opción que tenemos para solucionar los problemas del país. Hacías referencia, por ejemplo, a Colombia con un ejemplo acerca de cómo le pone valor agregado a su producción y también apoya a sus productores. En cuanto a turismo, también hay un trabajo enorme en Colombia para impulsar el turismo, para hacer de Colombia un país amigable para los turistas. Igual Perú, la gente está concienciada en ese buen trato al turista, de facilitarte también la comodidad cuando vas de turista. Tienes todo para poder disfrutar del paisaje, de todo lo que tienen estos países. Y nosotros también lo tenemos. Tenemos una ruta jesuítica que se ha trabajado una cantidad enorme de tiempo, se ha capacitado gente en cuanto a gastronomía, pero ahí estamos, no terminamos de arrancar. No logramos dar el impulso grande. El camino está bueno y todo, pero nos quedamos hasta ahí, ¿no? Siempre hay algo que impide que se pueda avanzar aún más. Y justamente son estos los aspectos que golpean ese cuidado de la casa común, porque estas otras actividades son amigables con el medio ambiente. Y sí, o sea, por ejemplo, ahora tienes el Festival Barroco, vamos a tener 10 días en la Chiquitanía de un movimiento cultural, gastronómico, por donde lo quieras ver. Sí. Esperemos que todo salga a favor, porque no solamente se mueve desde la ciudad, las comunidades se preparan las señoras de la cadena de la asociación de PSOE. Esas señoras vienen trabajando hace un montón para salir a vender sus cremas, sus aceites, las de Copaibo. O sea, hay todo un trabajo que están en la pronta de llegar a estos espacios. Imagínate un año entero, el año redondo, con una agenda cultural en la Chiquitanía. Que no solamente sea el Festival Barroco de 10 días, sino que el año entero tengas que visitar, cómo entrar, qué hacer. Estas comunidades tendrían ingresos permanentes. Tendrían ingreso permanente, encontrarían muchas más facilidades a desarrollar lo que tienen, porque tienen mucha riqueza de biodiversidad dentro de su territorio. Entonces, creo que por ese lado tendrías ahí un gran logro, pero necesitas también políticas y necesitas que los diferentes niveles de gobierno apoyen este tipo de
actividades y este tipo de acciones culturales, ¿no? Bolivia es un país culturalmente rico, pero no sé si somos culturalmente ricos desde el ser humano boliviano, si respetamos esa cultura y la admiramos. Un día estaba charlando en el aljibe, que me encanta ir al aljibe, a mi amigo Javier Libera, sí, me encanta ir a comer al aljibe, y un día estábamos charlando con Javierito y le digo, ¿qué opinas de esto de la identidad? Le digo, ¿no? Y me dice, es que nosotros los cambas, me dice, nos hacemos los guau con nuestro majao afuera, pero si me ponen una paella, voy a preferir la paella que mi majao. Que es la realidad. Yeah. Sí, o sea, es una realidad. Pero a ver, anda a Cochabamba, ¿te va a pasar lo mismo? No, va a pedir nomás su planchita y, claro, va a comer su chicharroncito. Entonces, en este lado creo que nos falta trabajar bastante este tema de la identidad, de afianzar el tema cultural. Por lo menos es lo que creo que... Estamos un poco dispersos en eso. Sí, parece que sí. Creo que sí. Sí. Y se necesita fortalecer eso, ¿no? Y eso también está en una tarea para las organizaciones como nosotros, por supuesto, que trabajamos en comunidades, pero nosotros tratamos siempre de respetar respetamos la identidad cultural. La alcaldía municipal ha descuidado totalmente ese aspecto de educación ciudadana por muchísimo tiempo, enorme cantidad de tiempo que no se trabaja, y que necesitamos justamente en esa perspectiva de ser un departamento con una riqueza turística enorme, pero no trabajamos esa educación ciudadana y necesitamos el buen trato al turista, el facilitarle al turista, la sugerencia al turista dónde puede ir, facilitarle el tema del transporte, ubicarle a la persona. Ahí nos falta todavía, aunque el cruceño, la ley del cruceño es la hospitalidad. Nos falta en realidad. El otro día escuchaba que habían hecho un análisis de las cabañas. La cabaña es una ruta gastronómica espectacular. Sí, señor. Pero claro, llega a las 5 de la tarde. Salud. Te pueden asaltar también, sí, y puede ser que no salgas sano y salvo. Exacto. Entonces, ese camino de desarrollar rutas gastronómicas, pero debe venir de arriba, ¿no? O sea, debe venir no solamente de iniciativas privadas, ¿no? El boliviano tiene una capacidad muy grande de la iniciativa privada. Sí. ¿Sí? Somos muy emprendedores, nos gusta hacer. Pero necesitas también... Pero necesitas políticas también que respalden esa iniciativa. No hace mucho hubo una reunión del Viceministerio de Culturas aquí, más o menos sondeando, si no me equivoco, algunas de estas temáticas. Y también hay una miradita coqueta de parte del gobierno con el tema de los feriados largos para impulsar el turismo interno. Pero obviamente, si bien ese es un avance, se necesita trabajar aún más. Dentro de esto del cuidado de la casa común, he escuchado y me quedé con ese pensamiento, uno de los ministros, Mario Justiniano, decía, ¿por qué no vamos con los bonos de carbono? Y digo yo, ¿y en qué condiciones nos vamos con los bonos de carbono? Vamos a aprovechar algo que hemos acechado siempre y no hemos sabido cuidar, y que ha sido, y que los indígenas de tierras bajas han trabajado a brazo partido para cuidar, y ahora le vamos a meter a los bonos de carbono. ¿Y qué va a pasar con el indígena de tierras bajas que ha sido el que ha pasado las de Caín para cuidar esas reservas? También escuché a un candidato a la gobernación mencionarlo bastante. Así súper fácil, ¿no? Sí. Metámosle a los bonos de carbono. A ver, yo creo que ahí falta un camino por recorrer bastante, no sé si largo, pero sí muy consensuado y muy trabajado, ¿no? No está clara, no hay una ley, no hay políticas, no hay normativa, no hay... todavía eso no está marcado, no está definido, y eso tiene que venir con una ley y un procedimiento que corresponda, donde además se debe trabajar con las comunidades, se debe trabajar con los dueños del territorio. Exacto. Para consensuar y poder trabajar estas leyes. Hace mucho tiempo se ha hablado de Red Plus, o sea, el tema de
compensación por emisiones de carbono, etcétera. Pero creo que Bolivia todavía no tiene un camino muy avanzado, mucha conversación, mucho análisis, pero se necesitan políticas claras, se necesitan políticas claras porque esos territorios no pueden ser avasallados ni tampoco pueden ser usados bajo el eslogan de vamos a recibir dinero por venta de bonos de carbono, ¿no? No, yo creo que es riesgoso para los indígenas de tierras bajas que además están en emergencia y que el pasado lunes han iniciado un encuentro precisamente porque se sienten amenazados por la ley 157. Vi que están de venida, También hay una, sí, hay una marcha que partió de Pando y yo creo que en el camino se van a ir sumando otras organizaciones. Hay preocupación porque se ha aprobado una normativa que tiene aspectos poco claros, ¿no? Entonces, los indígenas de tierras bajas vienen trabajando también en el tema de los bonos de carbono, pero tiene que haber un diálogo y ese espacio tiene que ser abierto por el gobierno. Las indígenas de tierras bajas tienen una lucha que es realmente una lucha admirable. Así es. Que de muchos años que no se puede dejar de lado. Ya hubo un intento de tema de bono. ¿Te acuerdas del reportaje que hicieron de Kailasa? Sí, señor. Bueno, Clarita. Ellos eran los primeritos. Exactamente. Y gracias a una denuncia de una periodista y demás, lograron sacarlos. ¿En qué habrá quedado el tema de lo que firmaron por las concesiones de no sé cuántos miles de millones de años y que se quedaban y demás? Pero está claro que Bolivia debe poner foco muy serio y tener políticas muy serias y rigurosas por nuestras grandes extensiones de bosque, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que haber una determinación de gobierno y una línea de gobierno clara hacia el país y hacia las comunidades indígenas. Totalmente, y una mirada responsable además, porque creo que hay que reconocer, como tú mencionas, esta lucha permanente de los pueblos indígenas de tierras bajas y hasta de tierras altas, quienes también en su momento se han visto seriamente afectados en la tenencia y propiedad de sus territorios, que se les ha ido arrebatando constantemente, y que han quedado y que son los más golpeados en el tema de la minería, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto que Santa Cruz también tiene la presencia de la minería ilegal también, pero está en Occidente es mucho mayor la situación, en el Beni, en esas zonas, es bastante fuerte el tema. Entonces, se necesita trabajar aún más. Ahora, así de pasada también, ¿lo escuchaste también al candidato referirse a la explotación de las tierras, de los metales raros? De los raros, uranio, no sé cuánto. Exacto. Sí, claro. Está de moda eso. Sí, bueno, yo creo que hay que... Hasta una central nuclear. Sí, también escuché lo de la central nuclear. Bueno, yo creo que hay que respetar las opiniones, por supuesto, pero me parece que sea quien entre, ajá, no me importa quién entre, o sea quien sea, a eso no va a cambiar nada. Creo que tenemos que pensar y como ciudadanos exigir que seamos un departamento, si nos vamos a lo local, ¿no? Seamos un departamento eminentemente cuidadoso y preservar nuestra madre tierra, ¿sí? Nuestra naturaleza. Tenemos muchos recursos, tenemos comunidades que trabajan y desarrollan su cadena, son ellos los que cuidan. No podemos pensar en que mañana vamos a ir a vender créditos y demás, porque sin tomar en cuenta el territorio, a los que están en las faldas del cerro, que supuestamente ahí están los minerales raros, no sé cuánto, nos estamos olvidando de todo el territorio y toda la comunidad que existe alrededor. El impacto ambiental. El impacto ambiental que va a suceder. Entonces, seamos responsables. Totalmente. Creo que es el momento de ser responsables y de pensar que podemos seguir destrozando la Casa Grande, pero la factura, nos vamos a ir nosotros.
la Casa Grande va a seguir. Exacto. Entonces, y nos vamos a ir nosotros quizás con muchos problemas de salud, de esto, de lo otro, pero la Casa Grande va a seguir. Entonces, y lo peor es que, eso, ¿no? Si bien es cierto, en la ciudad, no sé, tenemos un aire acondicionado, tenemos el grifo de donde podés sacar agua, pero las zonas más alejadas donde la gente antes tenía su tierra con árboles y todo, hoy en día el avance de la frontera agrícola está amenazando comunidades. Totalmente. Hay comunidades ya que están hasta desapareciendo. Totalmente. A raíz de, entonces. Totalmente. Hay que ser claros, no podemos seguir en este camino. O sea, tenemos que tener políticas claras para la protección y cuidado de la madre tierra. Hay que ser claros, no podemos dar más vueltas. Karina, 2 minutos. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar en esta línea en la que hemos conversado, en las opciones que existe para cuidar nuestra casa común, en las fallas que existe también en el cuidado de la casa común, en este caso de parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno? Te escuchamos. Creo que, bueno, hay mucho por hacer y creo que deberíamos tener esa mirada de no rendirnos, ¿sí? O sea, a veces sentimos que como no avanza, no cambia nada, vuelven los incendios, seguimos aquí, Creo que el cambio está en nosotros y en la forma de cómo el ser humano debe convivir con la naturaleza. Yo hace un rato te decía, entendamos el calendario de la naturaleza, entendamos ese proceso y vivamos en armonía. De nada sirve el estar en un espacio, no sé, tener miles y miles de hectáreas de bosque y yo ser ganadero o lo que sea, ir destrozar y porque vas a comer carne. O sea, esas contradicciones de la vida, de la misma producción es la que me entra en shock. Entonces, entendamos que la naturaleza nos va a dar lo que nos tiene que dar, ¿sí? Y nosotros, como seres humanos, busquemos este camino de trabajar en bien de este espacio y esta Casa Grande. A los niveles grandes de gobierno, por supuesto, lo único que les puedo pedir es hagan su trabajo, por favor, y cuiden a este espacio natural. Somos un 65% del territorio es amazónico, somos parte de la Amazonía. Bolivia es un país eminentemente biodiverso, nuestra riqueza es tan grande que aprovechemos de cuidar estos recursos y realmente seamos claros, con políticas claras y dejemos los intereses personales que no nos ayudan y que son muchos años que los estamos viendo y que gracias a esos intereses este país cada vez está en desmedro, que no debería ser así. Así es. Me quedo con una palabra que has dicho, no nos rindamos. No nos rindamos, la lucha continúa en el cuidado de la casa común y hay otra frase que suelo utilizar y digo, desde donde estemos podemos hacer algo por cuidar la casa común, así que ese es el mensaje que les dejamos de este programa. Amigos, amigas oyentes, muchísimas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos, espero ya el jueves con Natalia Aparicio, que ya esté mejorada. Aquí hablemos de Bolivia con una taza de café. Un gusto haber compartido con ustedes, Karina, un placer. Permiso. Hablar de Bolivia con una taza de café, con Natalia Aparicio.